Muy buenos días y agradezco la oportunidad de participar en esta primera jornada nacional virtual de geriatría y la invitación que nos cursara la profesora Mayra Rosa Carrasco García. El término que vamos a abordar hoy se refiere a la prevención en demencia, aunque en los últimos años un grupo de investigadores preferimos hablar del término reducción de riesgo de demencia. La agenda de nuestra presentación incluye, vamos a hablar algo acerca de la epidemiología y el impacto de las demencias, referirnos muy brevemente al uso de biomarcadores y criterios diagnósticos en la enfermedad de Alzheimer y finalmente abordar de forma más profunda el término reducción de riesgo de demencia. Bueno, como es conocido, las demencias en general y la enfermedad de Alzheimer en particular se han convertido en un problema creciente de salud en el orden médico, psiquiátrico, neurológico, sociológico, pero fundamentalmente humano. En el año 2021, en este año, se estiman en 55 millones las personas que viven con demencias en todo el mundo. Esta cifra alcanzará los 80 millones en el año 2030 y los 150 millones en el año 2050. Esto quiere decir que estamos asistiendo a un dramático incremento en el número de personas con demencia en todo el mundo. Y si nosotros pensamos en la población que tiene China, que tiene la India, que tiene la América Latina, nos vamos a dar cuenta que el 66% de las personas con demencia viven en los países en vías de desarrollo, que son quizás los que menos preparados están para enfrentar el reto que representan las demencias. De hecho, las demencias y la enfermedad de Alzheimer se han convertido en la primera causa de discapacidad en personas mayores y tiene un costo económico elevado de aproximadamente $1 trillón, pero lo fundamental es su elevado costo humano y la sobrecarga y el estrés que producen en la familia y sobre todo en esa persona que está aconteciendo con esta enfermedad. Bueno, en Cuba, ¿qué está ocurriendo en Cuba en estos momentos? Bueno, como es conocido, Cuba tiene una población de 11,3 millones de habitantes con una elevada esperanza de vida y las investigaciones que hemos realizado demuestran o revelan que la prevalencia de demencia es entre un 6,4 si utilizamos los criterios clásicos del DSM-4, pero es aún mayor si utilizamos los criterios bien definidos de los estudios 1066 que hemos desarrollado en los últimos 15 años en el país y revelan que la prevalencia de la demencia es de un 12,2% en la población de 65 años y más, lo que significa que una de cada 10 personas que sobrepasa los 65 años desarrolla una demencia. La tasa de incidencia es aproximadamente 21 casos por 1.000 personas año, lo que quiere decir que en estos momentos en Cuba 180.000 personas viven con demencia. 180.000 personas es el 1,2% de la población cubana y esta cifra va a llegar a ser de aproximadamente 273.000 personas en el año 2030. Quiere decir que en el año 2030 el 3% de la población cubana, atendiendo al acelerado envejecimiento de nuestra población, vivirá con demencia. Dicho de otra forma, están apareciendo 28.670 casos nuevos por año, 50% de los casos no están diagnosticados, un caso nuevo cada 5 minutos, con un costo anual en Cuba de $712 millones. Estos son algunos de los estudios de prevalencia que hemos realizado en la población cubana. Como ustedes pueden observar, en Cuba la prevalencia de demencia, utilizando los criterios del 1066, es superior a la prevalencia de demencia reportada en el estudio de Euroden, un metaanálisis de 14 estudios europeos. Y esto está muy relacionado con algo a lo que nos vamos a referir posteriormente, que es precisamente los estilos de vida en determinadas culturas, y eso tiene una influencia importante en el número de personas con demencia. Y esta es la incidencia de demencia por 1.000 personas año. Como ustedes pueden observar, como decíamos anteriormente, la incidencia de demencia es de 21,7 por 1.000 personas año y es ligeramente mayor en las mujeres que en los hombres. En resumen, podemos decir que en Cuba en el 2021 180.000 personas viven con demencia, serán 273.000 personas en el año 2030, uno de cada 4 a 6 ancianos muere con enfermedad de Alzheimer u otra demencia en nuestro país, 28.670 casos nuevos por año, o lo que es lo mismo, un caso nuevo cada 5 segundos, los costos $712 millones anuales
y elevados niveles de estrés y sobrecarga se reportan en los cuidadores que viven con la persona con demencia. Estos son algunos de los factores de riesgo sociodemográficos y socioeconómicos de demencia que hemos estudiado como parte de los estudios 1066 en América Latina. Y aquí sí se puede hablar de causalidad, porque estos son estudios longitudinales en los cuales el factor de riesgo es medido antes de que la persona desarrolle demencia. Y como ustedes pueden observar, existe un grupo de factores de riesgo no modificables. El caso de la edad, la razón de riesgo es 1,6 veces mayor la probabilidad de desarrollar demencia por cada 5 años, por cada año que se incrementa en la edad. La incidencia de demencia es mayor en las mujeres que en los hombres, por lo tanto hay un efecto protector aparentemente del sexo masculino. Hay un efecto protector también del mayor nivel educacional, y esto tiene mucha importancia en la prevención de la demencia. En la medida que se incrementa el nivel educacional de la persona, la incidencia de demencia es menor. Y así también, por ejemplo, podemos hablar de algunas otras variables que se relacionan con la educación, como por ejemplo el ser letrado, la fluencia verbal y determinadas maniobras, como es la maniobra de palma puño lado, que es también una forma de ejecución. Y lo otro son la influencia de la salud cardiovascular en la incidencia de demencia. Como es conocido, se ha dicho que lo que es bueno para el corazón es bueno también para el cerebro. Y como parte de los estudios 1066, recientemente hemos publicado un estudio en 6.000 personas en América Latina, en la cual estudiamos diferentes índices que se relacionan con estilos de vida y factores de riesgo cardiovasculares, digamos el hábito de fumar, la circunferencia abdominal, tener un colesterol elevado, la glicemia, la presión arterial, la actividad física, el patrón nutricional de la persona. Y de acuerdo a eso clasificamos a las personas en 3 grupos. Salud cardiovascular pobre, por ejemplo, las personas que eran fumadoras o tenían una circunferencia abdominal mayor, un colesterol elevado, o eran diabéticos, etcétera. Intermedia o ideal, que sería la que realmente tendría un efecto en la prevención de la demencia, aunque también tener una salud cardiovascular intermedia tendría un efecto favorable en este sentido. Y noten ustedes cómo, por ejemplo, en América Latina, solamente un 12% de las personas que estudiamos tenían una salud cardiovascular ideal, y la mayor parte de los pacientes caían en una salud cardiovascular moderada o en una pobre salud cardiovascular. Y fíjense en esta gráfica de la izquierda, cómo a medida que, si usted tiene una pobre salud cardiovascular, la incidencia de demencia es mucho mayor que si usted tiene una pobre salud cardiovascular, y lo ideal, por supuesto, sería tener esta salud cardiovascular ideal para tener un menor riesgo de demencia. Y esto es importante porque aquí nosotros partiendo, o esto es una publicación realizada utilizando las bases de datos, los estudios 1066, y fíjense cómo América Latina representa la región donde los factores de riesgo modificables tienen una mayor influencia en la prevención de las demencias, mayor incluso que en la India, mayor incluso que en China. Quiere decir que el 56% de las demencias en América Latina pudiera ser modificadas o pudieran ser prevenibles en un futuro si se redujera un grupo importante de factores de riesgo. Por ejemplo, digamos, tener una baja educación en la edad temprana de la vida se reduciría, si incrementáramos los niveles educacionales, en un 11%, la pérdida de la audición, la hipertensión en la edad media, la obesidad en la edad media de la vida, y así sucesivamente ocurre con el hábito de fumar, la depresión, la inactividad física, el aislamiento social y la diabetes. Pero este es el potencial de riesgo modificable que existe en nuestra región. Y entonces tenemos que hablar de algo que es el continuo de la enfermedad de Alzheimer. Ya hoy en día se conoce que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que comienza incluso 20 años antes de que aparezcan los primeros síntomas. O sea, quiere decir que está ocurriendo, sin haber demencia, ya puede haber enfermedad de Alzheimer porque está ocurriendo el depósito anormal de beta-amiloide, de la proteína tau en el cerebro, y estos cambios van ocurriendo de forma sucesiva hasta que la persona alcanza la fase de deterioro cognitivo leve en la enfermedad de Alzheimer o de demencia en la enfermedad de Alzheimer, que ya sería un diagnóstico tardío. Y esto está muy relacionado también con la progresión de la enfermedad. Hoy en día es posible, mediante el uso de biomarcadores,
diagnosticar la enfermedad de Alzheimer, o al menos tener un alto índice de sospecha en la persona sintomática 10 a 15 años antes del comienzo de la enfermedad. Se puede demostrar, por ejemplo, un aumento o una acumulación de beta-amiloide en el líquido cefalorraquídeo, en estudios de líquido cefalorraquídeo, o utilizando la tomografía de emisión de positrones, o se puede también descubrir elementos de atrofia hipocampal utilizando la resonancia magnética nuclear, o encontrar niveles elevados de tau en líquido cefalorraquídeo, una disminución, como decíamos, de atrofia hipocampal en la resonancia magnética nuclear. Y fíjense cómo estas alteraciones estructurales y funcionales de marcadores ocurren incluso mucho antes de que la persona tenga deterioro cognitivo, y más aún cuando ya aparecen las manifestaciones clínicas, por ejemplo, un simple trastorno de memoria episódica, ya la persona tiene demencia y se está haciendo un diagnóstico relativamente tardío. Entonces, la prevención en demencia puede tener 4 objetivos fundamentales. El primero sería la erradicación de la enfermedad, que es el que todos quisiéramos. Es el caso, por ejemplo, de la vacunación para la viruela, que fue capaz de erradicar esta enfermedad en el mundo. Por lo tanto, lo ideal para la prevención en la enfermedad de Alzheimer sería disponer de una vacuna que pudiera hacer que la enfermedad no se presentara, o se presentara en fases muy tardías. O lo otro es posponer o retardar el curso de la enfermedad, y ello es posible. Por ejemplo, si nosotros lográramos en las personas mayores posponer en 2 años el inicio de la enfermedad de Alzheimer, se podría lograr una reducción en su prevalencia de un 20%. Si pudiéramos posponer su comienzo en 5 años, entonces podríamos reducir la prevalencia de la demencia en todo el mundo a la mitad. Pero también la prevención puede estar dirigida a personas en riesgo, que tienen, por ejemplo, antecedentes familiares de demencia o de síndrome de Down, o que tienen formas autosómicas dominantes, estudios que se están realizando ya en el mundo, o puede ser universal a toda la población. Por lo tanto, ahí es importante hablar de la importancia del enfoque multifactorial y del curso de la vida en la prevención de las demencias. Por ejemplo, se sabe que nacemos con una susceptibilidad genética marcada por la POE o otros genes de susceptibilidad o de transmisión de la enfermedad a desarrollar la demencia. Pero sobre esos factores genéticos se va a interactuar un grupo de factores ambientales que son con los cuales nosotros debemos trabajar. Digamos, por ejemplo, hay un grupo reconocido de factores de riesgo como son el abuso de alcohol, el tener dietas no saludables, la hipertensión arterial en la edad media de la vida, la obesidad en la edad media de la vida, el hábito de fumar, tener un colesterol elevado, la diabetes, etcétera, que todos son marcadores de daño vascular y daño neuronal en la edad tardía. Pero al mismo tiempo existe un grupo de factores protectores como son la actividad física, alcanzar una alta nutrición, la actividad social y cognitiva, y sobre todo desarrollar las reservas cerebrales. Por lo tanto, para la prevención de las demencias se necesita conocer los factores de riesgo y los factores protectores de demencia. Por supuesto, conociendo también que existe un grupo de factores de riesgo no modificables, como son la edad, como es conocido, después de los 65 años, cada 5 años de incremento en la edad, la prevalencia de demencia se duplica. La historia familiar, si usted tiene familiares de primer grado con demencia o enfermedad de Alzheimer, usted tiene un riesgo 3 a 4 veces mayor de desarrollar en el futuro la enfermedad. O por ejemplo, si usted, o si una persona tiene hay antecedentes familiares cercanos, una enfermedad de transmisión autosómica dominante, por supuesto son factores de riesgo no modificables, la presencia, el antecedente de síndrome de Down, o tener un gen de susceptibilidad como es la POE4, que como es conocido en las personas homocigóticas aumenta el riesgo en 8 veces, y en las personas heterocigóticas entre 2,2 y 4,4. Entonces, recientemente en el año 2020, la comisión Lance, ha hecho una serie de recomendaciones en la prevención de la demencia. Ya ha dicho que hay un potencial de prevención de las demencias de un 40%, o sea que el número de personas con demencia pudiera reducirse en un periodo, en un futuro, en un 40% si se trabajara sobre 12 factores de riesgo modificables. ¿Y cuáles son estos factores? En primer lugar, la diabetes mellitus. Segundo, la hipertensión arterial en la edad media de la vida. Tercero, la obesidad en la edad media. Cuarto, la inactividad física. 5, la depresión, un factor de riesgo comprobado
incluso en nuestro país, el tabaquismo, el bajo nivel educativo, la pérdida de la audición, el traumatismo cráneoencefálico, el alto consumo de alcohol, el aislamiento social, que tiene una importancia, y recientemente se ha añadido la contaminación del aire. O sea que a 9 factores de riesgo que había dicho esta comisión LANCE en el año 2017, se han añadido 3 nuevos factores: el traumatismo cráneoencefálico, el alto consumo de alcohol y la contaminación del aire. Pero también esta comisión ha demostrado que existe un grupo de factores protectores, como son la dieta, tener una dieta saludable, la alta educación, la actividad física, una actividad mental y una actividad social sostenida. Pero también están apareciendo otros factores de riesgo emergentes, digamos la soledad es un factor de riesgo a considerar ahora durante la pandemia de la COVID, la desesperanza, el estrés, los trastornos del sueño, la salud bucodental deteriorada y finalmente las infecciones como es la COVID-19, algo que está ahora en estos momentos en investigación. ¿Y cuáles son los mecanismos potenciales del cerebro en las estrategias de prevención? Bueno, lo primero podría ser incrementar la reserva cognitiva cerebral. ¿Y cómo podríamos incrementar esa reserva cognitiva? Preservando la audición, incrementando la educación mediante entrenamiento cognitivo, utilizando el soporte social y reducir las tasas de depresión. Al mismo tiempo se puede reducir el daño cerebral, vascular, neurotóxico y el estrés oxidativo, combatiendo la obesidad en la edad media, abandonando el hábito de fumar y el tratamiento adecuado de la diabetes, la hipertensión y el colesterol elevado. La actividad física, determinadas dietas saludables como la dieta mediterránea y reducir la inflamación cerebral ya es algo más discutido como son con el uso de antiinflamatorios no esteroideos, algo que es algo más controvertido. Y hay un estudio que es un estudio paradigmático y que ha abierto muchas perspectivas a la prevención de las demencias y que ha demostrado que la prevención de las demencias es posible y ha quitado o ha borrado de la mente de muchos médicos ese pensamiento nihilista que en las demencias no hay nada que hacer, que la prevención de las demencias no es posible. Y este es el estudio Finger, un estudio realizado en Escandinavia por un grupo de investigadores con mucha seriedad, con mucho espíritu científico, y que ellos han demostrado que intervenciones multidominios, combinando nutrición, una nutrición adecuada, ejercicios aeróbicos, entrenamiento cognitivo, actividades sociales y monitoreo del riesgo vascular en 1.260 personas, era capaz de disminuir, como vamos a ver posteriormente, la incidencia de demencia de una forma importante. Este estudio, el Finger, ha tenido un seguimiento extendido durante 5 y 7 años y continúa incluso su seguimiento. Y fíjense qué resultados más beneficiosos se ha demostrado sobre la cognición. Por ejemplo, este estudio ha demostrado una mejoría en la cognición global de un 25%, en la función ejecutiva de las personas mayores incluidas de un 83%, en la velocidad de procesamiento mental de un 150% y en la memoria de un 40%. Atendiendo incluso que la cognición global y los dominios cognitivos fueron evaluados con baterías de pruebas neuropsicológicas. De hecho, el Finger se está extendiendo a muchos países del mundo y ya, nosotros en Cuba estamos iniciando o vamos a iniciar pronto un ensayo con una metodología muy similar al estudio Finger, que ha probado que la prevención de las demencias es posible. Pero ¿qué es lo que ocurre también? Que es más fácil tomar un medicamento o una inyección o una vacuna que realmente modificar los estilos de vida. A la población en general, a las personas en general, nos cuesta mucho trabajo modificar nuestros estilos de vida y entonces acudimos más a los medicamentos y a otros tipos de tratamientos. Entonces, por lo tanto, cuando se habla de progresión de enfermedad de Alzheimer y curso de vida, recordar lo siguiente, que los cambios histopatológicos en las personas con enfermedad de Alzheimer están ocurriendo 10 a 15 años antes de que se instale la demencia. Por lo tanto, cuando la persona está en una fase de enfermedad de Alzheimer asintomática o la persona es normal desde el punto de vista cognitivo, nosotros podemos hablar de prevención. Cuando ya se desarrolla el deterioro cognitivo leve, aparecen las quejas subjetivas de memoria, podemos hablar de curar o sobre todo enlentecer. Y cuando aparece la demencia ya en sus 3 estadios, podemos hablar de enlentecer, pero sobre todo de cuidar.
Finalmente, cuáles son las recomendaciones que ha hecho esta comisión para la reducción del riesgo de demencia y que en sentido general nosotros queremos recomendar en esta conferencia de prevención o de reducción del riesgo de demencia? Primero, lograr que las personas mantengan cifras de presión arterial sistólica menor de 130 milímetros de mercurio, facilitar el uso de prótesis auditivas en personas con pérdida de audición y evitar por tanto los altos niveles de ruido, reducir la exposición a contaminantes ambientales y la exposición pasiva al humo del tabaco, evitar los traumas craneales, particularmente en las profesiones de riesgo, digamos en los bolseadores, en los futbolistas y los accidentes de transporte, prevenir el abuso de alcohol, limitando su ingestión a menos de 21 unidades por semana, abandonar el hábito de fumar y promover campañas públicas antitabáquicas, lograr como mínimos niveles de educación primaria y secundaria en las primeras 2 décadas de la vida, promover un estilo de vida activo y saludable durante el curso de la vida y evitar la obesidad, prevención y mejor control de la diabetes mellitus. Y estas son recomendaciones que pudieran disminuir el número de personas con demencia en un futuro, de lograrse en un 40 o un 50%. Y entonces volvemos a hablar de prevención. Hay una prevención primaria que estaría cuando la persona prácticamente es normal, o sea, aquí, por ejemplo, de acuerdo a la clasificación actual de enfermedad de Alzheimer, no estaría presente, o sea, no existiría depósito de amiloide, ni existiría neurodegeneración, ni existiría depósito de tau. Hay una prevención secundaria, que es en la fase presintomática, cuando ya todavía no hay neurodegeneración, no hay depósito de tau, pero ya comienza el depósito de amiloide en el cerebro, y entonces hablaríamos de una prevención terciaria, cuando entonces comienza la fase de deterioro cognitivo leve temprano o deterioro cognitivo leve tardío, y entonces ya hay depósito de amiloide, neurodegeneración y depósito de tau en el cerebro. Entonces, ¿cuáles son las tendencias recientes en la incidencia de demencia para finalizar nuestra presentación? Bueno, se está reportando en los países de altos ingresos, por ejemplo en Norteamérica, en el Reino Unido, en los Países Bajos, en Suecia, una disminución o estabilidad en la incidencia de deterioro cognitivo en estos países. Y esta disminución en la incidencia de demencia se relaciona con una mejoría en el conocimiento de las demencias. Las personas conocen más sobre la enfermedad de Alzheimer, un mejor manejo de los factores de riesgo vasculares por los médicos, modificaciones en los estilos de vida de las personas, y demuestran con ello que la prevención de las demencias puede ser exitosa. En este sentido, nosotros queríamos presentarle lo que está ocurriendo con las nuevas tendencias en la prevalencia de demencia en América Latina y el impacto de los factores de riesgo cardiovasculares. Como lo decíamos anteriormente, estos es parte de los estudios 1066. Estos son estudios longitudinales en más de 15.000 personas que se iniciaron en el 2003. En el 2003 al 2006 realizamos en la primera hora el estudio de prevalencia en la población cubana, pero también en otros países, incluido la República Dominicana, en Perú, en México. Y en el periodo 2016 al 2018 hemos completado la tercera ola de la prevalencia de la demencia. Y fíjense qué está ocurriendo en algunos de los países de América Latina. Está ocurriendo un incremento en la prevalencia de la demencia, así ocurrió en Dominicana, en Perú, en México. Sin embargo, en Cuba hay un discreto descenso en la prevalencia de la demencia. Un 12,4 en el periodo 2003 a 2006 y una caída de 10,1 en el 2016 al 2018. Y cuando analizamos cuáles son los factores que están influyendo en esta tendencia, vamos a poner, por ejemplo, fíjense que en Cuba, por ejemplo, hay un mayor por ciento en esta última cohorte que hemos estudiado que tiene niveles de educación más elevados. 85,3% de la población tiene niveles primarios o superiores. Para sorpresa nuestra, el número de personas con hipertensión no controlada ha caído a un 36,3%. Sin embargo, la prevalencia de la diabetes en esta fase es un poco mayor, en este tercer estudio, y también para sorpresa nuestra la prevalencia o el número de personas que fuman ha caído prácticamente en un 10%. Y eso da una medida de cómo, si nosotros trabajamos sobre la educación de las personas, sobre el soporte social, sobre el control adecuado de la presión arterial y sobre el hábito de fumar, pudiéramos lograr reducciones sostenidas de la prevalencia de la demencia en Cuba. Esto quiere decir que en América Latina y el Caribe, si bien se están incrementando los niveles de educación, se asiste
a un incremento en la prevalencia de hipertensión arterial y su control, obesidad, diabetes y hábito de fumar. Pero también nos está dando señales de que la prevención de la demencia es posible solo con un enfoque multifactorial y del curso de la vida. Finalmente, referirnos a los efectos de la pandemia de SARS-CoV-2 en la salud cerebral. Hay que decir que esta pandemia ha tenido efectos directos e indirectos en la cognición. En primer lugar, por los efectos de la infección en el sistema nervioso central. Segundo, por los efectos de la infección en órganos y sistemas. Tercero, porque se ha producido una interrupción en la atención médica habitual, sobre todo en las enfermedades crónicas y de los factores de riesgo que tienen que ver mucho con la demencia. Incluso se ha visto una interrupción en la atención a las personas con demencia en Cuba y en todo el mundo. Y finalmente a los efectos, sin lugar a dudas, de las medidas de distanciamiento físico y la soledad, la depresión y la ansiedad que implican en las personas mayores. Por lo tanto, es de esperar que en Cuba, como va a ocurrir en todo el mundo, la prevalencia de demencia se incremente en los próximos años como resultado de la pandemia por SARS-CoV-2. ¿Cuál es el mensaje final que queremos dar? En el 2021, 5 millones de personas en América Latina viven con demencia, un poco ligeramente inferior a lo que ocurre en Estados Unidos, donde 6,2 millones de personas viven con demencia. Pero en el año 2050, esta cifra será mucho mayor en América Latina que en los propios Estados Unidos. Que el 50% de los casos de demencia en América Latina pueden ser prevenidos, que nunca es demasiado temprano para trabajar sobre la educación de las personas, para modificar los estilos de vida y la nutrición, para combatir adecuadamente la hipertensión, que nunca es demasiado tarde para abandonar el hábito de fumar, para tratar adecuadamente la diabetes, y que por lo tanto las políticas gubernamentales y de la salud en América Latina, incluido nuestro país, deben dirigirse a lograr niveles de salud ideales o intermedios en sus personas mayores. Bueno, muchas gracias.